Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Continuamos como las semanas anteriores comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Como vimos en programas anteriores, estuvimos comentando acerca de que el hombre es capaz de Dios y que solo con la razón natural podía llegar a un cierto conocimiento de que hay un Dios todopoderoso, bueno, creador de todo lo que existe. También sabemos que con la sola razón se puede adquirir algunos principios de lo que nosotros llamamos la moral natural. Pero Dios en su bondad decide revelarse al hombre, decide conocer, darse a conocer al hombre. Y el hombre responde a esta revelación con su inteligencia y su voluntad. La inteligencia para conocer, la voluntad para ser atraído, amar y ser amado. De esta forma, avanzamos poco a poco en el camino de lo que la Iglesia nos enseña, que es la revelación divina. Porque el catecismo de la Iglesia Católica no es más que eso. Es el resumen de la revelación que Dios nos ha regalado, rectamente interpretada por la Iglesia. Ahora vamos a abordar desde un punto de vista. Ahora iniciamos este proceso de revelación como nos lo muestra el catecismo. Y arrancamos con Noé. Todos recordamos la historia de Noé. Recordemos que después de que Caín mata a Abel, se da una especie, y junto con el pecado original, una especie de corrupción generalizada entre los hombres, y la maldad cundió por toda la tierra, a tal punto que Dios decide llamar a Noé para que se salve él y su familia con el arca y a través del diluvio limpiar a la tierra de tanta maldad. De hecho, el diluvio es dentro de la iglesia figura del bautismo. Así como las aguas del diluvio vinieron a limpiar la tierra del mal, del pecado, de la maldad, del odio, el agua del bautismo viene a limpiar en nosotros también por la gracia de Cristo el mal, la separación de Dios, el pecado. Así que el diluvio es figura del bautismo. Pero si seguimos más adelante vemos que a partir de que Noé, junto con su familia, se salva a él y toda su casa, también Dios decide restaurar la tierra. Dios decide que el diluvio no era para siempre. Las aguas descienden y efectivamente Noé, en un momento determinado, llega a tierra. Y a partir de ahí se da lo que llamaríamos nosotros el primer pacto entre el ser humano y Dios. Y eso es lo que empieza a entablar nuevamente, después del primer pecado de nuestros primeros padres que conocemos como Adán y Eva, se da este primer pacto como una alianza entre Dios y los hombres, en este caso representado por Noé y su familia. Veamos cómo lo describe el catecismo de la Iglesia Católica. Estamos específicamente en el numeral 56. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé después del diluvio, según Génesis 9:9, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Génesis 10:5 y Génesis 10 del 20 al 31. Estos textos bíblicos nos narran un aspecto que el catecismo
recoge cómo la Biblia explica esta separación del hombre, que es interesante que empecemos a analizar. Después de Noé se da el pacto de Dios con las naciones. Ya no era un solo grupo humano, sino que realmente se da una separación, pero una separación que es fruto lamentablemente del pecado. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que con la figura de la Torre de Babel, el hombre en su orgullo, en su vanidad, decide enfrentarse a Dios. Y esto provoca que al final, más que enfrentarse a Dios o tratar de retar a Dios, que es el concepto, el símbolo de la Torre de Babel, lo que termina haciendo es destruyéndose a sí mismo y separándose unos de los otros. Es importante que reflexionemos que si bien es cierto, el texto sagrado presenta como una acción de Dios específica el hecho de que la Torre de Babel, Dios hace que el hombre se separe entre ellos, en el fondo no es más que una forma de hablar en la que lo que se trata de explicar es que las consecuencias propias de la rebeldía humana son atribuibles a Dios. Lo explicamos de la siguiente manera. Es como cuando nosotros, el universo es creado con una ley que es natural, pero no solo física, sino espiritual y moral. Una ley natural. Y esto lo podemos ver con un ejemplo sencillo. Si alguien, por ejemplo, decide que él no quiere reconocer la ley de la gravedad y se lanza de un edificio sin ninguna protección, sin paracaídas, sin barreras, sin un colchón que lo espere, ¿qué es lo que le espera? Le espera muy probablemente o un aparatoso accidente, un gran daño o la muerte. Así que el hecho que reniegue o no reconozca la ley de la gravedad no deja de existir. El hecho que nosotros reneguemos o neguemos que hay una ley natural establecida no va a desaparecer por ello. No es nuestra voluntad lo que lo sostiene. De esta misma forma, también hay ley moral. Hay una ley moral que une a todo el hombre, que hace que el hombre tenga que vivir bajo esos parámetros. Cuando Adán y Eva deciden pecar, lo que la Biblia presenta frente a Dios no es más que las consecuencias de haber roto la ley. Lo que ocurre en el diluvio no es más que las consecuencias del pecado de esa generación de haber roto la ley natural, la ley moral que Dios estableció en su universo creado. De la misma forma, cuando en la Torre de Babel los hombres deciden retar a Dios, el fruto de enfrentarse a Dios es la separación. Ese concepto de que se hablaban pero no se entendían, de que trataban de comunicarse pero no había acuerdo y que al final provocó que se separaran los unos de los otros, pero no una separación natural, sino una separación en el conflicto, en la confusión, que es lo que ha salido a la historia ya clásica como Torre de Babel, cuando nos referimos a que no nos podemos entender. Decimos, hay una Torre de Babel, es que no nos podemos entender. De esta misma forma, la ley natural, la ley que Dios establece en el universo, no solo física, sino espiritual, cuando el hombre la rompe, tiene consecuencias. Podemos poner el siguiente ejemplo, sencillo. Por ejemplo, todos tenemos la experiencia o conocemos los automóviles. Aunque no tengamos un automóvil propio, sabemos que hay automóviles que usan diferentes combustibles.
En este caso, los más comunes son gasolina y diésel. Y si, por ejemplo, usted tiene un carro que es fabricado para que use gasolina, el fabricante le dice, tiene que ponerle gasolina para que funcione y de tanto octanaje. Pero usted decide que sabe más que el fabricante y dice, voy a ponerle diésel al carro en vez de gasolina. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se le va a dañar el carro, probablemente le van a dar un tiempo y se va a dañar. ¿Qué fue lo que usted hizo? Usted rompió la ley, las reglas del fabricante. El fabricante hizo un carro para que funcionara de una manera y usted pensó que sabía más que el fabricante y dañó muy probablemente el carro o el carro no le funcionó como usted esperaba. Con este ejemplo queremos ilustrar lo que ocurre con nosotros los seres humanos cuando decidimos que sabemos más que el Creador, más que Dios. Él nos dice cuál es la forma de comportarnos con Él, con nosotros mismos, con el prójimo y con el ambiente, pero creemos que sabemos mal. ¿Y esto qué provoca? Una gran torre de Babel. Esas son las torres de Babel que nosotros encontramos en nuestras familias, en nuestras casas, en el país, cuando no podemos ponernos de acuerdo. Muchas veces es fruto de nuestro propio pecado de haber renegado de Dios. De esta misma manera, este pacto de Noé con las naciones tiene este marco, este colofón, este inicio en el que el pecado original ya también empieza a rendir frutos, malos por supuesto. Ya el hombre empieza a dividirse, pero no dividirse de manera sana. De hecho, hoy día todavía lo vivimos, a pesar de que dicen que el mundo es la aldea global, no deja de estar separado por grupos étnicos, razas, tradiciones, formas diversas de poder, abuso entre un país y otro. Muchas veces los abusos que hay entre personas se producen entre países. No hay la gran solidaridad que la Iglesia proclama y espera, no hay la unidad, el entendimiento, generalmente el más fuerte abusa del más pequeño. Eso viene de esa torre de Babel, de ese pecado original, de ese mundo que quiere alejarse de Dios a pesar de que Dios lo está buscando. Ahí encontramos, en medio de eso, el pacto de Dios con Noé, el pacto que Dios establece con las naciones y le dice, vamos a tener misericordia de ustedes y de su pecado. Con esto empezamos este inicio sobre el primer pacto de Dios, que es el pacto de Dios con Noé y el pacto de las naciones. Vamos a hacer una pausa para asimilar esto que acabamos de compartir y después continuamos con un breve reportaje que interesante después de que iniciamos el segundo bloque y seguimos hablando y comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta ya en el último bloque de lo que hemos estado comentando del Catecismo de la Iglesia Católica. Estuvimos viendo los artículos del 56 al 58 que nos hablan específicamente de la alianza de Dios con las naciones que se dio después del diluvio con Noé. Y esto nos permite a nosotros ver cómo la revelación divina nos va mostrando el camino del bien y también las consecuencias del mal. Y queríamos terminar esta reflexión para que nosotros ahora en nuestra realidad, en nuestro entorno, reflexionemos sobre esto que nos presenta el catecismo. Primero, nos presenta de que existe una ruptura entre Dios y los hombres que trajo consecuencias. Después de que nuestros primeros padres rompen su relación con Dios, las generaciones venideras empezaron un proceso de deterioro que termina con el diluvio, como consecuencia del mal que el hombre le trae a la tierra. Después de Noé, salva a su familia, un nuevo comienzo con la humanidad. Sin embargo, tan pronto avanza,
¿Qué ocurre? Viene la llamada Torre de Babel, donde el hombre en su orgullo, en su vanidad, queriendo unirse por sus propios parámetros, termina al contrario separándose, haciendo una enorme torre de personas que no se entienden entre sí, que no eran capaces de llegar a un acuerdo, que no eran capaces de entenderse entre ellos. Eso que en la Biblia se presentan como que Dios bajó y confundió las lenguas, no es más que la consecuencia del alejamiento de Dios y del hombre ensimismarse. Después, ¿qué ocurre? Esto, como el catecismo los enseña, trae una multitud de idolatrías, en especial la idolatría de el gobernante de la nación, de la ideología. Esta ideología que siempre se constituye en un peligro para encontrar al Dios verdadero. Esto que surge en Babel se extiende en las naciones y todavía lo podemos percibir, que hablábamos de la falta de solidaridad, que vivimos en carne propia hoy día, cuando vemos que una persona es catalogada con diferentes derechos tan solo porque nació en otro lugar, tan solo porque tiene otra raza, otra situación, ya no lo vemos como un ser humano, lo vemos como alguien diferente, hasta de otra categoría. Ese es el fruto del pecado que provocó esta separación que desde el inicio se dio de Babel, de que hace las naciones, la idolatría de la nación, del Estado, la idolatría del líder del Estado, la idolatría del grupo al que pertenezco, que me ciega al otro, me ciega a la solidaridad, me ciega a la verdad de que Dios quiere que nos amemos unos al otro, a nosotros sin distinción. ¿Y qué ocurre con esta consecuencia que vivimos sobre la Torre de Babel que se da después del pacto con las naciones? Estas separaciones que se hace de alguna manera y que limita el orgullo del hombre, también nos lleva a que en medio de eso Dios establece verdaderas lumbreras, hombres que llegaron a la santidad, llegaron a servir a Dios, dejándose transformar por Dios. Ahí mencionan a Noé, a Job, Melquisedec, como ejemplos de personas, seres humanos que se dejaron transformar por Dios. Por ejemplo, Job, como aquel que vive y obedece a Dios en la prosperidad y en la dificultad. De ahí podemos nosotros mirarnos a nosotros mismos y mirar la realidad y ver qué difícil es entendernos entre nosotros, qué difícil es que podamos tener unidad en el trabajo, en la política, en el Estado, en el país, en la familia que es íntima, entre los matrimonios. A veces parece que hablamos lenguajes distintos. Recordemos lo que hemos aprendido hoy, que el catecismo nos enseña en la sabiduría de la iglesia. Estamos viviendo la Babel, estamos construyendo nuestra propia Babel, porque queremos construir una torre alta, pero sin Dios, una torre alta desde nuestro orgullo que no permite que nos podamos comunicar. Hasta que no nos demos cuenta que sin Dios en medio de nosotros no nos podemos comunicar. Una pareja no llegará a la plenitud del amor, de la entrega del uno al otro, si no tiene a Dios en el medio que lo transforme. Padres e hijos no se van a entender si no tienen a Dios en medio de ellos. La familia en su conjunto no funcionará como una unidad de servicio de unos por otros, a menos que Dios cambie nuestro corazón. Nuestro país, nuestro gobernante, lo que vivimos aquí, que muchas veces nos quejamos de la corrupción, no va a cambiar si no reconocemos a Dios como nuestro Señor. Nada, podremos poner reglas, métodos de coerción, análisis, vigilancia. El hombre es el que lleva adelante eso. Y si el corazón del hombre está lejos de Dios,
esas leyes o las viola, las tuerce o sabe cómo cambiarlas o cómo esquivarlas y seguirá el pecado. Por lo tanto, la enseñanza de que nos trae el catecismo en estos artículos es que vigilemos nuestra realidad. No es una verdad que está lejos de nosotros o que está fuera de nuestro alcance. Está muy cercana a nosotros y que muchas veces nos angustia. Cuando salimos a manejar y vemos el estrés y cómo la gente se tira los carros unos al otro, se insultan, hay una situación de desesperación. Es porque estamos cada uno por nuestro lado. No podemos mirar al otro, pero eso no lo podemos hacer nosotros ni por nuestras propias fuerzas. Es Dios el que suscita eso en medio de nosotros. Así que busquemos de corazón al Señor. Nuestra familia está en crisis, nuestro matrimonio está en crisis, nuestros hijos no nos obedecen, sentimos que el país no lleva rumbo. Busquemos a Dios para que Él logre que esta Babel que vivimos, de que este pecado que no deja que nos unamos, pueda realmente construirse la unidad, construir según la voluntad de Dios. Dios es el único que nos puede salvar. Ha sido un verdadero placer poder compartir con ustedes este programa de Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Los invitamos a que próximamente nos veamos en el próximo programa, donde vamos a seguir comentando el Catecismo, la sabiduría que Dios nos regala a través de su Iglesia. Bien, hermanos, volvemos de nuevo a Catequesis Viviente. Está, para mí, no sé para ustedes, pero para mí el tema está interesantísimo. Hemos estado desarrollando, hemos visto cómo el Catecismo, la Sagrada Escritura, nos va explicando el contorno donde vivimos. Y para poder entenderlo, para poder vivir mejor nuestra fe en un entorno que es propio de nuestra realidad. Si muchas veces no nos ponemos a pensar, solamente vemos el día a día, cuando leemos los periódicos, cuando vemos las noticias, es como un aspecto que es importante porque hay que conocer lo que pasa. Pero también la Iglesia en su sabiduría nos permite ver el total, el globo, como diría yo. No ya la noticia puntual de que pasó esto en este lugar, el otro lugar y el otro lugar, sino preguntarnos por qué pasa esto, por qué hay falta de solidaridad, por qué las familias se están separando, por qué el hombre es como es o el ser humano es como es. Eso es lo que estamos reflexionando, viendo el conjunto a la luz de la revelación divina, interpretada rectamente a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos en el aspecto de la revelación con el Pacto de Noé. Vamos a ver un video que también nos va a ayudar, un reportaje, a esclarecer un poco más sobre este tema. Les invitamos que lo miren con mucha atención. Queridos hermanos y hermanas, después de ver en las catequesis anteriores la oración como fenómeno universal, iniciamos hoy una nueva reflexión sobre este tema en la Biblia, para profundizar en la alianza entre Dios y el hombre que acompaña la historia de la salvación hasta su plenitud en Cristo. Abraham ofrece un primer ejemplo de oración, de intercesión, cuando Dios le anuncia su propósito de destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, ya que la maldad de sus habitantes había llegado al extremo. El patriarca ora por los que van a ser castigados, presta su voz y su corazón, no se limita a pedir la salvación para los inocentes, sino que implora el perdón para toda la ciudad, apelando a la justicia divina que busca el bien y lo crea por medio de la misericordia que convierte y salva. La intercesión de Abraham se basa en la certeza de que el Señor escucha con paciencia la oración. Pero la misericordia de Dios en la historia se manifestará plenamente
cuando el Hijo de Dios, hecho hombre, el justo definitivo, traiga la salvación al mundo entero, muriendo en la cruz, perdonando, intercediendo por aquellos que no saben lo que hacen. Así la oración de cada hombre encontrará respuesta y sus intercesiones serán escuchadas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venientes de España, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a conocer cada vez más la Biblia, a leerla y meditarla en la oración para profundizar así en la maravillosa historia de Dios con el hombre y abrir el corazón a la sobreabundante misericordia divina. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, estamos pletóritos de alegría. Vimos al Papa Benedicto XVI y vimos esta extraordinaria reflexión que hace sobre la oración de Abraham, pero también nos habla de una realidad poco agradable, como Abraham como intercesor pide por el pecado, el perdón del pecado, en este caso de esas dos ciudades que se alejaron de Dios, de Sodoma y Gomorra, y cómo la oración de intercesión de Abraham es la voz, el grito del justo que pide por un mundo que está alejado del Creador y que ve las consecuencias efectivamente como la ve él, como el pecado surgió a tal punto de que en esas ciudades vivía la sinrazón, ya no vivía ni siquiera el sentido común, porque efectivamente quisieron alejarse del Señor de la verdad, el Señor de la sabiduría, el Señor del sentido común, el Dios que viene a traernos la manera correcta de vivir y estar en este mundo. Entonces, esto que muchas veces lo dejamos de lado porque creemos que podemos tener una especie de arreglo personal de lo que debe ser el mundo y cómo debe estar, nos deja muchas veces en el extravío. Este tema por eso nos pone a reflexionar sobre esta realidad. O por un lado, para poder un poco entender lo que vivimos y también nuestro papel en medio de esto. El papel de Abraham, del justo que ora a Dios por esta realidad, pero también que se queda inquieto frente a esto y no se deja absorber por ese mundo, sino que vive según los parámetros de Dios y en una obediencia más allá de lo que nos podemos nosotros imaginar. Como todos sabemos, hasta qué punto llegó la obediencia de Abraham a Dios y su fidelidad a sus promesas en medio de situaciones que podrían desesperar a cualquiera. Muy bien, sigamos con el catecismo. Ahora vamos a leer el numeral 58. Dice así: la alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, Génesis 14:18, figura de Cristo, según Hebreos 7:3, o los justos, Noé, Daniel y Job, Ezequiel 14:14. De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad puede alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Juan 11:52. Efectivamente, esto que nosotros vemos como en medio del pueblo, en medio de la situación que estamos viviendo, cómo Dios suscita santos, hombres de Dios que vienen a ser ejemplo para nosotros. Ya desde la antigua alianza, desde las naciones, habían hombres entregados a la obediencia de Dios.
¿Cuál es el periodo que estamos hablando? Es el periodo desde antes de la siguiente alianza, que es la que se da en el Sinaí, que empieza un poco con Abraham y que llega a su plenitud con Moisés cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y ya se establece un pacto entre Dios y su pueblo, y Dios acoge, adopta al pueblo de Israel como su pueblo. Pero en medio de eso estaba la alianza de las naciones como una alianza natural entre Dios y su pueblo o la humanidad que no abandonó. En medio de esto surgen hombres justos que son como antorchas, como luminarias, que ayudan al hombre a no perder el sentido de un Dios verdadero, de un Dios que nos ama, de lo que el hombre es capaz si se deja transformar por Dios. El mérito de estos hombres fundamentalmente es dejarse transformar por Dios. No se trata del concepto que muchas veces tenemos nosotros y que vemos en estos seres humanos como lo que llamamos popularmente superhombres, que ya desde los griegos se suponía, ya los creaban cuando hablaban de los famosos héroes, que eran hombres que eran hijos de los dioses y por eso tenían poderes y cualidades particulares y eran muy alabados y respetados y admirados porque eran considerados superhombres, hombres que pasaban la media humana. De esta manera también hoy día nosotros creamos superhéroes ficticios, por supuesto, de gente, seres humanos que están más allá de nuestra realidad y que la vemos y los vemos como los modelos. Sin embargo, según la palabra de Dios y según la iglesia, esos no son los modelos. No se tratan de seres que están más allá de la humanidad, que tienen poderes extraordinarios o que son gente que tiene una capacidad fuera de lo humano, al tono más alejado de la realidad. Estos personajes, estos hombres que se presentan como modelos, como mencionaban aquí, mencionaban por ejemplo a Job, a Noé, a Daniel, a Melquisedec, eran seres humanos comunes y corrientes, cuya virtud fue permitir que Dios actuara en su vida. Como puede ocurrir con usted, conmigo, con cualquiera que deje que Dios actúe en su vida, Dios lo va a transformar. Y de esta manera también nos presentan un reto y un llamado. Dice el catecismo que miremos a estos hombres que fueron capaces de llegar a estos niveles de santidad sin tener la revelación en plenitud, sin tener la ley, sin tener a Cristo. Estaban en una etapa muy incipiente, pero su entrega a Dios lo transformó de tal manera que llegaron a altos niveles de santificación, de entrega al Creador. Y es un mensaje para nosotros. Nosotros que tenemos los sacramentos, que tenemos la Biblia, que tenemos la iglesia, que tenemos el catecismo, que tenemos los medios que Dios nos ha dado, sin embargo, hemos llegado a esos niveles de santidad que estos hombres que buscaron a Dios de manera natural y que se dejaron transformar por Él. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Por qué no lo hacemos? Es que no somos especiales, decimos, pero es que estos hombres tampoco eran especiales. Estos hombres lo único que hicieron fue reconocer que requerían, necesitaban de Dios y de su amor para dejarse transformar por Él, porque Dios es que el que nos transforma. Es como decimos en la misa, cuando decimos que le damos gracias a Dios porque nos permite o nos dignifica, nos hace posible que le sirvamos con dignidad. Asimismo en la misa rezamos de esta manera, diciéndole a Dios que le damos gracias, que nos permite servirte, ¿no? Entonces, con dignidad. De esta manera la iglesia nos enseña de que es Dios el que nos dignifica, es su amor, es su misericordia, es lo que permite que nosotros podamos avanzar en este camino. Y estos son ejemplos claros y puntuales de lo que hemos estado haciendo. Después de todo esto, vamos a hacer una pausa
para que en el último segmento hagamos una recopilación de esto que hemos estado hablando de Noé y el pacto con las naciones que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que regresamos después de la pausa. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Estamos en el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica e iniciamos hablando de Noé, del Pacto de las Naciones y también de ese aspecto de cómo la separación, producto del pecado que se dio en Babel, después hace que se separen las naciones. Y aunque en principio para nosotros le tenemos aprecio y cariño a todos los países a los que pertenecemos, a nuestro idioma, a nuestra forma de ser, lamentablemente esta separación que se da, no se da en buena lid, se da como un fruto del pecado y hace que los gobiernos, las fronteras, se conviertan en límites para la solidaridad humana. Muestra de esto son los refugiados, cómo vemos a seres humanos sufriendo y las fronteras ficticias que hemos hecho nosotros mismos, los seres humanos, y que no es lo que Dios quiere, es lo que ha provocado que ahora no tengamos ese amor por el prójimo y pensemos, él es otro diferente a mí, tan solo porque nace en una área geográfica determinada. Parece que ya no es hijo de Dios, parece que ya no es nuestro hermano, simple y llanamente porque nació en otra parte. Y eso lo hacemos nosotros con otros y hacen con nosotros eso. Ese es fruto del pecado. Entonces, esta realidad es la que estamos viviendo, es la realidad de las naciones, que es con lo que tenemos que vivir y manejar. Por eso la Iglesia siempre ha hecho un llamado a la solidaridad entre los hermanos, que muchas veces con un nacionalismo exacerbado perdemos de vista que lo más importante es Dios y el amor a Él y al prójimo. Bueno, entrando en materia, queríamos poner el siguiente video donde el Papa Francisco nos habla de manera muy puntual de la misericordia, pero de la justicia. Y esto con respecto a toda la realidad, pero en particular lo que estamos hablando del diluvio universal. Y también, ¿por qué no?, la Torre de Babel y cómo el pecado lleva sus consecuencias. Que efectivamente el hombre o los hombres o los seres humanos tenemos que aprender que violentando la ley natural, física, todos sabemos que nos viene algo. Pero lo que no queremos admitir, que violentando la ley moral también tiene consecuencias, no solo en la otra vida, sino en esta vida en particular. Y eso es lo que el Papa Francisco nos llama la atención, de que tenemos que tener cuidado, porque el pecar y el pecar permanentemente trae consecuencias. Así que como Dios es misericordioso, también es justo. Y a pesar de que el Papa Francisco ha manifestado públicamente una predilección por la predicación de la misericordia de Dios, no puede dejar de lado ese aspecto que hace el balance en la realidad. Hay misericordia, perdón, pero justicia. Y no puede haber misericordia sin reconocimiento de pecado y arrepentimiento. Esa es la llave que abre la misericordia. Escuchemos al Papa Francisco cómo lo explica de una manera maravillosa. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la misteriosa relación que existe entre misericordia y corrección divina. Dios se comporta con nosotros como un padre de familia que ama a sus hijos, los socorre, los cuida y los perdona, y que también los educa y corrige cuando se equivocan, para ayudarlos a ser responsables, a crecer en el bien y en la libertad. La relación padre-hijo es figura de la alianza entre Dios y su pueblo. Esta relación se fragmenta cuando el hombre rechaza la paternidad de Dios. A causa del pecado, pretende convertir la libertad en autonomía y dejándose llevar por el orgullo,
se contrapone a él y vive en una ilusión de autosuficiencia. Cuando el pueblo se aleja de Dios, desconfía de Él y no le obedece. Experimenta entonces la aflicción de la prueba. Dios la permite con vistas a la salvación para que el pueblo pecador, sintiendo el vacío y la amargura del estar lejos de Él, pueda abrirse a la conversión y al perdón. Dios habla amorosamente a la conciencia de sus hijos para que se arrepientan y se dejen amar de nuevo por Él. La salvación siempre es un don gratuito de Dios, pero supone la decisión de escucharlo y dejarse corregir por Él. La corrección forma parte del camino de la misericordia divina. Dios perdona a su pueblo. Siempre deja una puerta abierta a la esperanza. Dios nunca cierra la puerta y le indica que el camino de la salvación no es el de los sacrificios, sino la práctica del bien y la justicia. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que el Señor Jesús nos alcance la gracia de acoger el perdón y la misericordia que el Padre ofrece gratuitamente a todos para que aprendamos a vivir como hijos suyos. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Una reflexión profunda, serena, clara del Papa. Dos aspectos quisiera rescatar al respecto. El primero está en el hecho de que efectivamente Dios nos está hablando acerca de que la corrección, las consecuencias del pecado es parte de la misericordia. Como un padre, un hijo, como dice el Papa, esta relación es una analogía perfecta de la alianza. Como ocurre con un padre con su hijo que le corrige no para mal, sino para bien. Y que la corrección es parte de la educación, de la superación y de alcanzar un nivel superior. De la misma manera la corrección, las consecuencias que muchas veces vivimos de nuestro pecado, no es más que un camino hacia la conversión, hacia la misericordia. Y como el Papa decía muy bien, Él no deja puertas cerradas, deja puertas abiertas para que el hombre lo busque con sincero corazón a pesar de nuestro pecado. Decíamos que el catecismo nos manifiesta de esta manera cómo desde un inicio, desde el pacto con las naciones, el pacto con Noé, ya fruto del pecado, que son hijos del pecado original, el hombre empieza a vivir una separación de sí mismo y entre las naciones. Mírenlo cómo lo explica el numeral que vamos a leer ahora del catecismo. Nos encontramos en el numeral 57 del catecismo que nos refiere de este tema. Este orden, a la vez cósmico, social y religioso, de la pluralidad de las naciones, Hechos 17 del 26 al 27, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, Sabidurías 10:5, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel, Génesis 11 del 4 al 6. Pero a causa del pecado, Romanos 1, 18 al 25, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. De esta manera, el catecismo nos manifiesta cómo efectivamente el hombre, en ese alejamiento de Dios, empieza a llenar los espacios. El hombre fue creado por y para Dios,
pero cuando el pecado lo aleja de él, quiere llenar los espacios y primero quiere hacer una unidad a su forma, lo que provoca el lavabel. La familia, por ejemplo, que quiere caminar sin Dios en su seno, trata de comunicarse y lo que ocurre es un diálogo de sordos. Gente que no se escucha, gente que se grita, gente que solo piensa en sí misma y no es capaz de entregarse al otro. Familias destruidas, familias disfuncionales, familias con problemas, son familias sin Dios en el centro. Y muchas veces queremos buscarles muchas explicaciones, muchos arreglos, muchas situaciones, pero en realidad el fondo de todo es una familia sin Dios, un país sin Dios, una nación sin Dios, un gobierno sin Dios. Eso es lo que provoca. Y de ahí también viene la explicación, como dice el catecismo, de las idolatrías. Recordemos cómo se da la idolatría de la nación, del gobernante, de la patria, que se quiere poner por encima de Dios. Y de esta forma se generaliza y se justifica la injusticia. ¿Cuántas ideologías surgieron después en las que eran la justificación ante el todopoderoso Estado, ante el todopoderoso gobernante, ante una ideología gobernante que era adorada en vez de Dios, en la que se perpetuaba la injusticia, el control y el abuso? Estas idolatrías que nos habla el catecismo son las idolatrías que surgen de esta realidad, esta separación que se da en el hombre posterior al pecado original de Noé y que lo presenta con la figura de Babel. Esto lo tenemos que analizar porque, como más adelante el catecismo nos va a explicar, tratar de interpretar la realidad sin contar con ello, con el pecado y sobre todo el pecado original y el daño que hizo o provocó o la herida que provoca en el hombre, sería buscar soluciones donde no hay o tendría una interpretación no completa de lo que vivimos. Entonces, de esta manera, el catecismo nos aclara y muchas veces que nos preguntamos ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué se dan estas situaciones? ¿Por qué el mundo es como es? Es precisamente por eso, porque el alejarnos de Dios provoca esta cadena de pecados que el catecismo dice muy bien, dice, pero a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo, y ya no al paganismo que muchas veces conocemos nosotros, no al paganismo ese de la gente que adora a dioses falsos, no solamente a ese, sino del paganismo que quiere darle al Estado, al gobernante, al país, o a la doctrina, o a la ideología, el lugar de Dios. Todos vivimos en el siglo pasado, los que tenemos más años, conocimos ideologías que todavía perviven, ateas que provocaban el anonadamiento del hombre, el apocamiento del hombre. El hombre no era más que una ficha a la cual no tenía derecho y era sometido a un Estado todopoderoso y que no le permitía ni creer, ni pensar, ni actuar. Todo era por y para el Estado. El Estado era Dios, la ideología era el nuevo evangelio. Ese era cuando vemos las consecuencias del alejamiento de Dios y cuando convertimos lo que dice el catecismo, el paganismo nuevo, el neopaganismo. Hoy estamos viviendo otra realidad de este paganismo. Este paganismo se vive ahora en los países donde vivimos lo que llaman el capitalismo y que tenemos un sistema de votación para la elección de los gobernantes que llamamos democracia. Ahora se está dando un nuevo paganismo. ¿Cuál es el paganismo? ¿Cuál es el nuevo principio que reemplaza a Dios? Es el relativismo. Por eso el Papa hablaba de la dictadura del relativismo. ¿Pero a qué nos referimos con eso de dictadura de relativismo? Es que al final de cuentas, todos decimos que nadie tiene la razón y que todos la tienen. Y que al final todo el que hable de la verdad
no es más que un fanático, dogmático, intolerante. Al final, el que peca hace bien, el que no peca también hace bien. El que hace una cosa es lo mismo que la otra, que al final la medida de cada quien es su propia opinión. Y eso a mucha gente le es atractivo. Efectivamente, mi propia opinión es la medida de la verdad. Entonces es evidente la egolatría que surge, el adorarse a uno mismo. Yo soy el que tengo la verdad porque mi opinión es la verdad. Ya no es la verdad en la búsqueda objetiva de la misma, sino yo decido qué es la verdad. Pero ¿qué ocurre con esto? Que cuando alguien tiene la verdad y el otro tiene la verdad y ambos vinan en conceptos distintos, entonces se da el conflicto, que es lo que provoca la falta de unidad, lo que provoca la falta de sentido, que solo Dios puede darnos a todos. La unidad personal, la unidad nacional, la unidad de la familia, solo Dios la puede dar en cohesión con su Espíritu Santo, que es el que trae la unidad en medio de la diversidad. Eso lo hablaremos un poco más cuando veamos el siguiente segmento, mientras nos vamos a una pausa y continuamos con este interesantísimo tema del primer pacto con Noé, las naciones, lo que fue Babel, las diferentes formas que se dieron después de idolatría, como el catecismo muy bien nos explica.